Ahora bien, continuando con, con nuestra siguiente unidad, corresponde abordar la clasificación de las obligaciones. Y cuando hablamos de esta, en la doctrina, pues existen diversas clasificaciones, todas estas atendiendo a la fuente que la origina, o puede ser también a las modalidades en que pueden estar sometidas, también en el sentido de la pluralidad de acreedores o de deudores, también tomando en consideración los caracteres y las cualidades de la prestación, o en su defecto, también a la duración en su realización o también otro tipo de particularidades que se pueden ventilar. Por ello, existe diversas clasificaciones que tienen especial importancia tanto práctica como doctrinariamente y fundamentalmente los efectos propiamente en la teoría del cumplimiento para que todas ellas pues puedan tener operancia. Algunas veces las modalidades de la prestación tienen tanta trascendencia que da lugar a categorías de obligaciones en un régimen jurídico propio, pero también en un régimen jurídico diferenciado en varios aspectos. Y por ello vamos a comprender, al hablar de la clasificación de las obligaciones, que existen diversos puntos o diversos elementos que la toman en consideración. Por ello vamos a abordar el primero, que es según la naturaleza del vínculo. Cuando hablamos según la naturaleza del vínculo, las obligaciones se clasifican en obligaciones civiles, pero también existe a la par las obligaciones ordinarias o también denominadas obligaciones naturales. Cuando hablamos de las obligaciones civiles u ordinarias, vemos que son aquellas que otorga el acreedor el derecho a exigir su cumplimiento y hacer valer plenamente todos sus efectos a través de la intervención de los órganos jurisdiccionales. Es decir, que en ellas su titular tiene el correspondiente poder coactivo de pretensión a la prestación. De tal pretensión nace a favor del acreedor la ulterior posibilidad de obtener eventualmente, en caso de incumplimiento, el cumplimiento específico igualmente en la vía coactiva o su equivalente pecuniario, es decir, una suma de dinero, bajo una forma de resarcimiento del daño previa agresión de los bienes que tenga el deudor. Esta teoría general de las obligaciones desarrolla teniendo en consideración esta clase de obligaciones que son las que tienen fundamental importancia desde el punto de vista práctico, ya que configura las obligaciones normales por excelencia a las cuales pues nosotros vamos a dedicarnos dentro de la mayor generalidad de nuestro campo de estudio. Ahora bien, vemos que también dentro de esta clasificación se encuentran las obligaciones naturales. Y cuando nosotros hablamos de las obligaciones naturales, según la doctrina y la jurisprudencia, son obligaciones desprovistas de sanción, esto es, no dotadas de poder coactivo, por lo que el acreedor no puede exigir al deudor el cumplimiento forzoso. Por lo tanto, son susceptibles de cumplimiento, pero únicamente bajo la tesitura de voluntario, pero de no coacción por los medios legales. Constituyen en el campo jurídico la excepción del derecho que tiene el acreedor a hacer efectiva la ejecución forzosa. Sin embargo, una vez que han sido cumplidas espontáneamente por el deudor, este carece de derecho para repetir lo que hubiera pagado en virtud de ellos. Es la irrepetibilidad del pago el principal efecto de la obligación natural y efecto que tiene su fundamento en el cumplimiento, ya que es a partir de este momento cuando esta obligación adquiere una relevancia para el derecho, ¿sale? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de estas obligaciones, pueden considerarse como estas obligaciones civiles que se hayan extinguidas por la prescripción y en las deudas de juego, de suerte, de azar o cualquier otra. Vemos también que existe otra clasificación de las obligaciones que es según la naturaleza del objeto o la diversidad de la prestación. Y estas se clasifican en obligaciones de dar, en obligaciones de hacer o en obligaciones de no hacer. Cuando nosotros estamos hablando de las obligaciones de dar, se entiende o se denomina en la doctrina obligaciones de dar aquellas que tienen por objeto la transmisión de la propiedad a otro.
de a otro, y estamos hablando obviamente de otro derecho real del deudor al acreedor por efecto del consentimiento legítimamente manifestado, a excepción de aquellos casos en los cuales la ley exige algún otro requisito, como ocurre en la venta con reserva de dominio y en la venta de cosas ingénere, situación en las que la obligación, pues obviamente de dar, no se cumple de manera automática. Por tanto, la obligación de dar tiene por objeto la adquisición por parte del acreedor de la propiedad o de otro derecho real o una cosa y no la entrega de una cosa. Hay una transmisión de derecho real en sentido romano de dare. La obligación de dar subsiste con contenido propio y distinto del que tiene la obligación de entregar, pues en este caso consiste en el actio volivotio traslativo del derecho, ¿no? El contrato típico creador de obligaciones con prestaciones de dar, pues es obviamente, ¿cuál? La compraventa. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta obligación de entregar, tiene por contenido la tradición de una cosa por cuanto la tradición de una cosa en el derecho sobre esta cosa ya se encuentra transferido en virtud del principio de traspaso consensual. Y según en este, antes de la ejecución, el derecho sobre la cosa ya es propiamente del acreedor. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la obligación de hacer, nos dice que la obligación de hacer consiste en aquella realización de una actividad por parte del deudor en interés del acreedor. Todas las prestaciones que implican el despliegue de una conducta o una actividad distinta a la transmisión de la propiedad u otro derecho real configuran obligaciones de hacer. Generalmente, nosotros vamos a entender el hacer que tiene por objeto una energía de trabajo de naturaleza material o, en su caso, de naturaleza intelectual desarrollada por el deudor en favor del acreedor. Entre estas innumerables prestaciones de hacer se pueden encontrar, por ejemplo, la construcción de edificios, el transporte de personas o cosas, o todas aquellas que corresponden o que comprenden una ejecución de servicios profesionales o laborales. Por la duración de su realización, las obligaciones de hacer pueden ser instantáneas, es decir, de trato único, y duraderas, es decir, de trato sucesivo. Estas últimas, es decir, las de trato sucesivo, suelen subdividirse en la doctrina en continuadas o también en periódicas. Cuando hablamos de la obligación de hacer instantánea o de trato único, es aquella que puede realizarse en un solo momento y en ese caso extingue con un solo acto de cumplimiento, como ocurre, por ejemplo, con la entrega de una cosa a través del contrato de compraventa. La obligación de hacer duradero continuada se realiza prolongada durante cierto tiempo un comportamiento determinado del deudor y por su propia naturaleza debe ejecutarse sin que exista ningún tipo de interrupciones, como por ejemplo en el arrendamiento de casas, cuando el arrendador debe mantener al arrendatario un goce pacífico de la cosa arrendada durante todo el tiempo que dure, pues obviamente este contrato. Cuando nosotros hablamos de la obligación de hacer duradera periódica, está constituida por actos no continuados, pero que han de ejecutarse repetidamente durante ciertos periodos, como ocurre, por ejemplo, con las obligaciones que surgen de un contrato de trabajo y con la entrega del precio en la compraventa a plazo. Cuando nosotros también estamos hablando de las formas específicas dentro de las obligaciones de no hacer, son aquellas que consisten en una abstención u omisión de un hecho, en un no hacer algo que de conformidad con un ordenamiento jurídico el deudor tenía la facultad de ejercer. Es decir, que si no fuese porque se ha asumido la obligación, pues sería una conducta perfectamente legítima de que pudiera hacer lo que quisiera. En tal sentido, pues ahora vemos que el deudor se abstiene en beneficio del acreedor de hacer algo que podría hacer de no existir esta relación obligatoria. Se denomina en doctrina obligaciones negativas porque en ellas imponen al deudor una omisión en contraprestación a las de dar y a las de hacer, que son positivas, porque imponen una obligación de acción.
Vemos que también existe otra clasificación de las obligaciones que son según las modalidades que pueden afectar la obligación y se distingue en la legislación y en la doctrina las obligaciones puras y simples, a término y condicionales. Cuando hablamos de las obligaciones puras y simples, vemos que son aquellas que no están sujetas a una modalidad o alguna circunstancia que pudiera afectar su existencia o su cumplimiento. Así ocurre, por ejemplo, cuando el deudor se compromete a pagar determinada cantidad sin que tal obligación dependa de la ocurrencia de algún acontecimiento, ¿no? Puras y simples. Cuando hablamos de una obligación condicional, vemos que es cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro o también denominado como un acontecimiento incierto. Por tanto, pues la obligación se ve condicionada a que exista o a que vaya a surgir o en su caso a una extinción, ¿no? Depende de la realización de una condición, entendiéndose por esta el hecho de una subordinación a la formación o a la desaparición de una relación de derecho o de un acontecimiento futuro e incierto. Ahora bien, cuando hablamos de las obligaciones a término, estas son o se van a establecer como aquellas cuyo cumplimiento o extinción depende de la realización de un acontecimiento también futuro e incierto, por ejemplo, en un pagaré, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de otra clasificación es según el fin perseguido por la prestación y dentro de estas obligaciones se clasifican en obligaciones de medio y también obligaciones de resultado. Sin embargo, de manera puntual, cada una de estas vamos a entrar en el análisis dentro de nuestras sesiones que tengamos a bien realizar. Quedo a sus órdenes y que tengan excelente día. Hasta luego.